Hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Como saben, mi nombre es Agni Rodríguez, soy su docente de matemática. Debido a la penosa situación que hemos estado atravesando en estos días en nuestro país a causa de esta pandemia que es el coronavirus, pues entonces nos hemos visto en la obligación de realizar clases virtuales, las cuales es importante de forma obligatoria que las realicen, ¿verdad? Hemos estado utilizando la plataforma Classroom en la que le hemos estado colocando asignaciones específicas. En esta ocasión hago este video para hacer algunas aclaraciones puntuales de algunas tareas que hemos colocado, ya que son ejercicios prácticos y es importante realizar las aclaraciones del lugar. Además, en este video le quiero dejar dicho que si necesitan alguna clase por una videoconferencia, pues entonces podemos pautar algún tipo de encuentro en el que podemos socializar. Hay una plataforma muy buena que se llama Zoom y podemos socializar por ahí de forma en vivo con una videoconferencia, pero tiene que ser una hora específica. Bien, antes de irnos de las clases presenciales, nosotros habíamos estado trabajando lo que son ecuaciones cuadráticas por el método de factorización y por el método de la fórmula general. Pero al iniciar las clases virtuales, iniciamos con un tema que es el tema de conjuntos. Y es un tema muy fácil de entender si le ponemos atención, ya que ustedes anterior a este curso, que es tercero, pues vieron lo que son los conjuntos. Tal vez no lo vieron de forma puntual, pero vamos a ver que sí es fácil y que sí podemos trabajar lo que son los conjuntos. Bien. Del tema le he puesto diferentes asignaciones, entre ellas una primera que es formar el concepto de conjunto. Para eso tenían que hacer una definición de conjunto de acuerdo a un video que le coloqué en Classroom. Luego tenían que buscar una definición en internet y realizar 5 ejemplos de conjunto. Esa era la primera tarea para relacionarse con el tema. Entonces ahí sí ustedes se pudieron ver qué conjuntos lo hemos utilizado. La palabra conjunto la hemos utilizado muchas veces en nuestro vocablo. Conjunto es una agrupación de elementos. Elemento es lo que se llama, lo que compone el conjunto es lo que se llama elemento. Entonces, los conjuntos son agrupaciones, ya sea de cosas, animales, números, árboles, lo que sea, que tienen una característica común. Es decir, que tienen algo en específico, que comparten una característica, ¿verdad? O una cualidad, si es una persona en el caso. Entonces, por ejemplo, habíamos estado viendo los ejemplos de conjunto y podría decirse que en nuestro centro educativo se podría formar diferentes tipos de conjuntos. Por ejemplo, si yo digo los estudiantes que están en tercero de secundaria, pues entonces me estaría refiriendo solamente a ellos. Entonces tendría específico, solamente en mi mente estarían esos estudiantes. Entonces ese es el conjunto de los estudiantes de tercero del Liceo Sabana, Japón. Bien, ahora si me estaría refiriendo a los estudiantes de tercero de secundaria, pues entonces me tendría que referir a los de tercero A, a los de tercero B, a los de tercero C y a los de tercero D, ¿verdad? Y así sucesivamente podríamos formar diferentes tipos de conjuntos. Incluso podríamos decir que un conjunto son los estudiantes
que van al Liceo Sabana, Japón. Entonces son ya todos los estudiantes que van a estudiar al Liceo Sabana, Japón. Entonces, es diferente conjunto, un conjunto universal, pero podemos seccionarlo por diferentes conjuntos, ¿verdad? También un conjunto podría ser los meses del año, ¿verdad? Un conjunto podría ser los planetas del sistema solar, los números del 1 al 5, los números impares, los números pares. Por ejemplo, si en una reunión hay un grupo de personas, entonces yo quiero agrupar las personas que tienen ojos azules, por ejemplo. En nuestro curso de tercero D, por ejemplo, hay estudiantes que tienen ojos azules, pues entonces eso, si yo digo esa característica, pues entonces agrupamos eso, entonces ves que estamos agrupándolo. Estos son los conjuntos, entonces se seccionan de diferentes formas. También en el abecedario podríamos decir agrupar las consonantes, podríamos agrupar las vocales, y así sucesivamente podríamos formar diferentes tipos de conjuntos. Los presidentes de América Latina, o sea, todos, si tienen una característica común, pues podemos agruparlo y entonces forman un conjunto. ¿Ok? Luego, le dimos unas preguntas en las que ustedes tenían que contestar, buscarla en internet y contestar, realizar ejemplos y todo eso para que se relacionaran con todo el tema. Dentro de esas preguntas estaba qué es conjunto nuevamente, cuáles son los tipos de conjuntos que hay. En este caso hay un conjunto vacío, hay conjunto finito, infinito, dependiendo. Entonces vamos a ir trabajando eso al paso, ¿bien? Pero vimos todo eso. Vimos que el sentido de pertenencia, vimos las operaciones de conjunto en esa investigación. Son para que tuvieran una idea global de lo que son los conjuntos, ¿verdad? Y qué conlleva a trabajar los conjuntos. Una parte importante es la forma en que se presentan los conjuntos. La forma en que se presentan los conjuntos, hay diferentes formas, pero las que vamos a trabajar son 3 tipos de forma de presentar los conjuntos. Es decir, presentarlo quiere decir colocarlo en pizarra, colocarlo o expresarlo. Eso es lo que quiere decir presentar. Entonces, hay 3 formas que vimos en la investigación y que es la siguiente tarea que colocamos. Las formas de presentar los conjuntos. Bien, hay una primera forma que es por extensión. ¿Bien? Quiere decir, por extensión, la característica específica de la extensión es que vamos a detallar los elementos, porque recuerden que en los conjuntos tienen elementos, los elementos uno a uno, sin dejar ninguno. Por ejemplo, si queremos agrupar los estudiantes de tercero C y lo queremos mencionar por extensión, pues tendríamos que colocar, por ejemplo, vamos a poner los conjuntos se denotan por letra mayúscula, así, cualquier letra, igual, y encerramos en una llave, eso se llama llave. Entonces, si queremos decir los estudiantes que van a tercero C, estudiantes hembra y varones, porque si decimos hembra, pues entonces tenemos que dejar los varones de lado, ¿verdad? Entonces podemos iniciar con Eva, Leancy, Francesca, así punto, hasta terminar con todos y cada uno. No lo voy a colocar, pero ya saben que tengo que ponerlo uno a uno. Cuando yo te digo
fórmame el conjunto de los estudiantes que van a tercero C. Ya usted de una vez no tiene ni siquiera que esperar, porque ya sabe, si usted sabe cuáles son los estudiantes que van a tercero C, pues entonces usted lo coloca. Entonces mira cómo es que se hace. Se coloca todos los nombres separados por coma. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos separados por coma. Aquí puse los signos suspensivos, mis amores, porque no lo voy a poner todos, porque ya saben, son 34 estudiantes, no lo voy a colocar todo, pero eso es. En la extensión, como su nombre lo indica, significa extensión. La forma de presentar, como su nombre lo indica, quiere decir que vamos a detallar los elementos uno a uno. En este caso estamos detallando los elementos que forman el conjunto de los estudiantes que van a tercero C, en el caso. Ahora, podemos hacer otro ejemplo de extensión. Extensión, recuerden eso, cuando dice extensión es que vamos a detallar uno a uno, extenso, que está detallado uno a uno. Bien, por eso se llama extensión. Esa es la forma de presentar. O sea, ¿cómo lo vamos a escribir? Hay tres formas, una es extensión. Por ejemplo, si yo digo el conjunto de los números que van que son mayores que 2 y menores que 6. Conjunto de los números que son mayores que 2 y menores que 6, por ejemplo. Entonces, mayores que 2 son el 3, entonces, 4, 5. Y menores que 6. Como no, el 6 no se puede colocar, pues entonces lo ponemos aquí. Están ahí. El conjunto de los números mayores que 2 y menores que 6. Ahí están. Entonces usted lo presenta uno a uno sin dejar ninguno. No puede dejar ninguno. ¿Ven? Porque todos están incluidos. Esa es la tarea que está ahí. Tiene que ver con eso. Donde usted va a representar, le coloco un conjunto y usted lo va a representar por el que falta. Entonces ya tenemos la extensión. Bien, ahora hay otra forma de representar los conjuntos. Por comprensión. Comprensión. Por comprensión, como su nombre le indica, es que no lo vamos a detallar uno a uno los elementos. Quiere decir, comprensión quiere decir que si mencionamos una característica específica del elemento, pues entonces ya sabemos cuáles son todos los elementos. Por ejemplo, y se expresa de la siguiente forma. Vamos a ver el primer número. El primer ejemplo. En la extensión yo tuve que poner todos los nombres de los estudiantes de tercero C. Todos. Tengo que ponerlo todos en extensión. Ahora en comprensión, yo solamente tengo que hacer, abro X, se llama así, X tal que X. Esa es X. Y este slide es ahí, tal que X, es un estudiante de tercero C. ¿Ven?
Ese es el primer conjunto que yo le dije ahorita. Si es por extensión, usted tiene que ponerlo todos. Si es por comprensión, cuando digo es un estudiante de tercero C, quiere decir que en mi mente van a estar todos, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que X es una variable, aunque diga que es lo que yo le decía en la práctica, que está en singular, tenemos que pensarlo en plural. X tal que X, un estudiante de tercero C. Entonces, esa es la forma de presentarla por comprensión. Bien, esa es la forma. X tal que X es un estudiante de tercero C. Entonces tenemos que pensar, si lo queremos expresar por extensión, entonces tenemos que detallarlo uno a uno. Vamos a ver otro ejemplo. X, vamos a ver, X tal que X, vamos a ver, X tal que X es uno de los primeros 3 meses del año. X tal que X es uno de los primeros 3 meses del año. Y vemos aquí que no tenemos que decir cuáles son los 3 meses del año, pero ya lo tenemos en mente. Aunque diga uno, tenemos que pensar en cada uno, porque yo puedo estar pensando en enero, pero usted puede estar pensando en febrero o en marzo, porque los 3 son primeros 3 meses del año. Por comprensión, que comprensión quiere decir que, bueno, detallando una característica, yo comprendo cuáles son los elementos de ese conjunto, ¿entiende? Entonces, es uno de los primeros 3 meses del año. Eso está expresado por comprensión, porque es una característica. Y por extensión, ese mismo conjunto es separado por coma, entre llave, enero, coma, febrero, coma y marzo. ¿Verdad? Entonces son expresados por comprensión y por extensión. Extensión es cuando usted tiene que poner todos los elementos. Comprensión es cuando usted pone una característica específica. Bien, hay otro tipo de presentación y es el diagrama de Venn Euler. Y es llamado así porque fue Venn Euler quien lo creó y descubrió y lo ideó. Porque decían, bueno, hay expresiones por extensión y por comprensión, pero entonces la parte de la gráfica los estamos dejando fuera. Entonces, es simplemente eso, es una sencillez. El diagrama es por ejemplo, las vocales. Bien, usted, ¿qué podemos hacer? Un cuadrado, por ejemplo. Las vocales y esto se llama A, por ejemplo. Todo esto se llama A. El conjunto de las vocales expresado por diagrama de Venn. A, B, de las vocales. Vocales, mis amores. A, E, I, O, U. ¿Ven? Puede ser un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, un círculo, lo que usted quiera, encerrado en una figura cerrada. Entonces, mire, ahí están. Ahora, si yo quiero expresar esto por extensión, eso es diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Ahora yo quiero expresarlo por
extensión. Entonces, A es igual, recuerden, extensión es poner los elementos uno a uno, todos. A, E, I, O, U. ¿Bien? Por diagrama de Venn en una figura, por extensión A, E, I, O, U, y por comprensión, extensión. A, corchete X tal que X, es una vocal del alfabeto. Vemos aquí, diagrama de Venn, una gráfica que puede ser una gráfica cerrada, que puede ser un círculo, un triángulo, y te entra todos los elementos. Diagrama de Venn. Extensión. Todos los elementos, pero separados por coma. Ahora, en esto es importante, y aquí también. Si usted tiene un elemento, usted no lo puede repetir. Si por ejemplo, usted piensa que se va a repetir, no lo ponga repetido. No puede repetir los elementos, ¿ok? Comprensión, que quiere decir que se comprende cuáles son los elementos, que simplemente con leer esto ya sabemos cuál es su parte por extensión. Bien, por extensión es una vocal del alfabeto. Vemos que aquí dice una vocal, no dice todas, o son las vocales, no, una. ¿Por qué? Porque puede ser la A, puede ser la E, puede ser la I, puede ser la O, puede ser la U, la que usted pueda tener en su mente. Entonces tenemos que pensar en todas. Bien, entonces lo tenemos claro aquí. El ejercicio eso es lo que yo quiero. Si yo le presento es una vocal del alfabeto que está expresado por comprensión, yo quiero que ustedes me la pongan por extensión y por diagrama de Venn. Y si yo lo pongo por diagrama de Venn, yo quiero que ustedes me lo pongan por estos dos, el mismo conjunto. Ese es el ejercicio de la forma de presentar los conjuntos, ¿ok? Ahora, hay un tema que es muy fácil también. Ven que ese tema es facilísimo. Bien. Hay un temita que es una tarea, tipo de conjunto. Vamos a ver, tipos de conjunto. Los tipos de conjunto, hay conjuntos vacío. Vacío es que, como su nombre le indica, vacío, que no tiene elemento, no tiene elemento. Usted lo puede expresar por extensión, por comprensión o por diagrama de Venn, y si ve que no tiene elemento, pues entonces es un conjunto vacío, que no tiene nada. Por ejemplo, en la práctica yo le puse, es un X tal que X, está expresado por comprensión, ¿verdad? X tal que X es un hombre que mide 10 metros. ¿Qué hombre va a medir 10 metros? Lo más que puede medir una persona son 2 metros y algo, ¿verdad? De esos basquetbolistas, ¿verdad? Entonces, ningún hombre va a medir 10 metros. Entonces, en el mundo, usted no va a encontrar una persona que mida 10 metros. Entonces, ese conjunto está vacío. Ese conjunto también lo podemos expresar así, vacío, o por ejemplo así, que no tiene elemento aquí adentro. La llave igual a que no tiene elemento. ¿Ve? Vacío, ese vacío. Entonces el ejercicio que yo le coloqué ahí es que usted va a ver los conjuntos que están ahí y va a ponerle al lado si es vacío, si es unitario,
Un conjunto unitario, como su nombre lo indica, uno. Tiene un solo elemento, un solo. Un ejemplo que yo le puse, ahí creo que es un ejercicio, es X tal que X es el presidente de la República Dominicana. Vamos a ver. ¿Cuál es el único presidente de la República Dominicana? Está presentado por comprensión. ¿Cuál es el único presidente de la República Dominicana? Danilo Medina, ¿verdad? Entonces, solamente es un elemento que contiene ella. Entonces, el conjunto unitario, por ejemplo, un número es un número entero del 1 al 3, que está entre el medio del 1 y el 3. ¿Cuál es el número? 2, ¿verdad? Entonces ese es un conjunto unitario. Y podemos expresarlo por diagrama de Venn. Si tiene solamente un solo conjunto, pues unitario. Hay otro tipo de conjunto que es conjunto finito. Déjame ver si esto funciona. Ay, ahora sí. Finito. Finito, como su nombre lo indica, es decir que los elementos tienen fin. No se puede. Es decir, que se pueden contar, que no es infinito. Lo que usted habla de finito, que tiene fin, ¿verdad? Entonces, las vocales, por ejemplo, son finitas porque se pueden contar, son 5. Las vocales del abecedario, incluso el abecedario, se pueden contar, ¿verdad? Una cosa que no se pueden contar, por ejemplo, son los números. Sabemos que los números no se pueden contar, entonces son infinitos. Que normalmente esos son los ejemplos que se ponen en cuestiones de números. Si son finito e infinito. Finito, infinito, es que no se puede contar. ¿Qué quiere decir? Que son tantos los elementos que tiene que no hay forma de contarlo. Como estaba diciendo, los números no se pueden contar. ¿Verdad? Ok. Entonces, en ese ejercicio ustedes van a poner si es vacío, si es unitario, si es finito y si es infinito. Vacío es que no tiene elemento. Entonces, si está expresado por extensión, usted va a ver, ¿ese elemento este conjunto tiene elementos? Sí, no. Entonces, si no tiene, le coloca vacío al lado. Unitario, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? 1. Bueno, pues entonces, ese conjunto unitario. Finito, ¿cuántos elementos tiene? Se puede contar los elementos así. Recuerden, si tenemos puntos suspensivos, quiere decir que sigue infinitamente. Por ejemplo, los números siguen infinitamente, entonces no se pueden contar. En caso de los números, si no tienen puntos suspensivos, pues entonces se supone que se termina ahí, ¿ok? Vamos a ver otro temita que habíamos colocado. Es el sentido de pertenencia. Pertenencia. Y le preguntaba yo a una estudiante que me escribió que no entendió el sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir pertenecer a algo? Háganse esa pregunta. Pertenecer a algo. Cuando usted pertenece a algo o a alguien, quiere decir que usted es parte de esto. Usted es parte de los estudiantes que van al Liceo Sabana, Japón. Entonces usted pertenece al conjunto de los estudiantes que están en el Liceo Sabana, Japón. Usted es parte de las personas que se cuidan para no contagiarse del coronavirus, pues entonces usted es parte de esto. Pertenece a esa población que se está cuidando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir, igualito, eso es lo que quiere decir. Yo le puse 2 ejercicios. La teoría y después los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio con lo del diagrama de Venn. En sentido de pertenencia, hay símbolos. Este símbolo
pertenece. Esa es la relación del conjunto y sus elementos. Y no pertenece así. No pertenece. No pertenece. Bien. Vamos a colocarlo por aquí para que se vea más. Vamos a ver. Quiero yo que se vea ahí. Pertenece. Y con la rayita así no pertenece. No pertenece. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear conjunto por diagrama de Venn, que el diagrama de Venn es encerrando en círculo, en cuadrado, en triángulo los elementos. Vamos a ver. Que es muy parecido. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el conjunto A. ¿Verdad? Este es el conjunto A. Tenemos, vamos a poner el 5 bien aquí. Y este es el conjunto B. Lo que está en el cuadrilátero es el conjunto A y lo que está en el círculo es el conjunto B. Entonces el 5 vemos que pertenece a los dos conjuntos. No estamos viendo ahí. Está dentro del círculo y está dentro del cuadrilátero. Entonces vamos a poner algunos elementos más aquí. 6 y 7. Por ejemplo, el ejemplo que yo le coloqué es con letras, pero lo mismo. Bien, entonces lo que queríamos era, por ejemplo, una rayita, ahí usted va a poner si pertenece o no pertenece. 1 pertenece al conjunto B. Te ve, 1. ¿Dónde está el 1? Pertenece al conjunto B. El conjunto B, mire dónde que está. Lo que está dentro del círculo. El 1 está dentro del círculo. Está dentro del círculo. Vemos que no está dentro del círculo. Entonces ponemos no pertenece. ¿Ok? Bien. 5 pertenece al conjunto A. El 5. Si nos damos cuenta, el 5 pertenece a ambos conjuntos porque está dentro del cuadrilátero y está dentro del círculo. Entonces 5, rayita, pertenece al conjunto. Dije A. Entonces, como está dentro del cuadrilátero, dice que sí que pertenece. Ok, vamos a ver. Sí pertenece. Bien. 6. Pertenece al conjunto A. Esa es una pregunta que usted tiene que hacer. 6. Busca el 6. Ubique el 6. El 6 está aquí. ¿Verdad? Pertenece al conjunto A. La A que es del cuadrilátero. Pertenece a él. A la A. Está dentro de A. Mire hasta dónde que llega A. No pertenece. Bien. Y así sucesivamente. Incluso el 5 también pertenece al conjunto. Así sucesivamente, eso es lo que queremos que hagan ese ejercicio. Hay otro que está expresado por extensión porque están denominados los elementos uno a uno. Por ejemplo, tenemos dos conjuntos. 3 conjuntos vamos a poner. M es igual a, B, C. C, esa es una C. M. Vamos a ponerlo M. Ok. P es igual a E. Vamos a dejarlo ahí.
Entonces, lo que yo quería era que, de acuerdo a, yo, por ejemplo, si B pertenece al conjunto P, busco a B. ¿Dónde está B? Mírelo aquí a B. Pertenece a P. A P. Está dentro de P. Vemos que P solamente tiene a A y a E. Entonces B no está en el conjunto. Y le colocamos una E y una raya ahí. C pertenece al conjunto M. Lo primero es, buscamos a C. ¿Dónde está C? Miren a C aquí. ¿Pertenece al conjunto M? Ay, sí, pertenece. Bueno, entonces, ahí pertenece. Bien. Entonces, y así sucesivamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en ese ejercicio. Yo espero que este video se hizo muy largo, porque yo le quise explicar todas las tareas que habíamos trabajado. Y vamos a seguir trabajando luego con una relación de conjunto con conjunto. Este es pertenencia, conjunto con elemento, y luego vamos a ir trabajando otro tema que es la relación de conjunto con conjunto. Bien. Y después las operaciones de conjunto que están en su investigación, pero vamos a hacer ejercicios puntuales. Y con eso terminamos el tema, aunque las operaciones nos vamos a tardar un poquito más, porque para las operaciones son varias y queremos detallarlas para que ustedes se la vayan realizándola muy despacio. Vamos a hacer asignaciones puntuales para cada una, porque es muy importante que lo trabajen. Bien. En resumen, lo que hemos estado trabajando es los conjuntos, y los conjuntos son agrupaciones de elementos. Por ejemplo, un grupo de marcadores. Estos son grupos de marcadores. Okay. Pero yo quiero agrupar los marcadores. Bien. Agrupar los marcadores que son azules. Ajá, mire, los marcadores que son azules. ¿Verdad? Lo agrupo en un lugar. ¿Verdad? Y estos son los marcadores que son azules. Después quiero agrupar los marcadores que son rojos. Bueno, aquí está el marcador rojo. ¿Ves? Agrupaciones que tienen una característica específica común. Y ya. Espero que le haya ayudado mucho. Igual le reitero que podremos realizar un encuentro por Zoom, que es muy buena esa aplicación. Hemos estado corrigiendo las asignaciones porque teníamos problemas con internet. Espero que este video le haya servido de algo. Cuídense mucho, mis amores. Antes de irme, me gustaría que chequearan esto. Si usted sale a la calle, salga con una de estas y con guantes. Yo espero que usted no tenga que salir a la calle. Que usted no tenga que salir a la calle. Pero si usted sale con esto, tiene que salir protegido. No salga tapándose con una tela. No. La tela le entra igualito. Le entra igual. ¿Por qué usted cree que no entra el sucio? Uno tiene que bañarse. Uno se baña, tiene el cuerpo con cosas. ¿Por qué? Porque el polvo entra. Si el polvo entra, que no va a entrar un virus. Entonces, no se ponga nada de tela, porque eso de tela no sirve para protegerse. Bien. Póngase uno de estos. Pero lo mejor es que usted no salga. Bien. Proteja a sus mayores. Mayores son más propensos a tener complicaciones. Lávese mucho las manos. Cada vez que usted pueda. Higienícese lo más que pueda. Y les queremos mucho. Esperemos volvernos a ver en las clases presenciales. Nos vemos, mis niños.